bienvenidos a Un Café con la Maestra. Yo soy Ali Díaz y bueno, en esta ocasión estoy muy emocionada porque vamos a hablar de un tema maravilloso que es relacionado con la jardinería, y para esto me acompaña el maestro Edgar Nahuali. ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias por la invitación, y pues buenas noches. Nos encontramos muy bien, gracias otra vez por venir en esta segunda ocasión aquí al programa, y pues vamos a darle. Edgar es promotor del cultivo de la flora desértica, y fíjate que me parece muy curioso que en la mañana, ahorita estamos en temporada de los CETES, de la planeación en la escuela, y bueno, dentro de estas actividades que se realizan está la creación de proyectos. Se ve por ahí cuáles son las necesidades que se encuentran en el entorno de la escuela, que es como que alguna actividad donde se pueden involucrar los chicos. Y justo en la mañana estábamos hablando de alguna actividad que pudiera ayudar a los muchachos a concientizarlos, a hacerlos un poco, a tener este respeto por la vida, ¿no? Y qué mejor que hacerlo por medio de las plantas. Por ahí, se han hecho algunos proyectos también ya relacionados con huertos escolares, etcétera, pero me parece muy interesante esta parte de la flora desértica, ¿verdad? Platícame, ¿cómo llegan las plantas a tu vida? ¿Cómo es que...? Pues, mira, ahora sí que esta es una actividad familiar, ¿sí? Yo heredé el gusto por las plantas, y principalmente por las plantas desérticas, de mi abuela, ¿sí? Mi abuela paterna. A ella le encantaban mucho este tipo de plantas, y tenía un jardín muy bonito, muy grande en la casa, y cada que mi abuelito salía de excursión así cerca de los cerros o algo, siempre le tráeme un nopalito, y así fue haciendo su... Lo veías, ¿verdad? Sí, entonces a mí me gustó, era una actividad con la que mi abuela y yo compartíamos ahí tiempo. Entonces cuando yo entro a la secundaria, estoy hablando ahí a principios de los 2000, había en la que era el área de ciencias, no sé si recuerdas que había una actividad que en la secundaria, al menos en la secundaria técnica, que es donde yo estuve, se llamaba Club de Ecología. Entonces tuve la fortuna de que tuve un maestro, el profesor Juan Antonio Recio, de la técnica 7 de San Pedro, que él era muy apasionado de todo hábitat del desierto. De hecho, él durante el ciclo escolar nos sacaba excursiones a lugares así de aquí de la región, y teníamos varios jardines botánicos en la escuela. Entonces cada grupo que él tenía cargo adoptaba un jardín, y entonces este jardín pues lo cuidaba el grupo entero, ¿eh? Pero pues en mi grupo como que eso no les llamaba la atención. Entonces el área que le correspondía a mi grupo de contabilidad pues se terminó quedando en manos de mi grupito de amigos, ¿verdad? Sí. Que éramos 4 o 5 que andábamos ahí con eso. Y fíjate que me gustó tanto que hicimos varios proyectos de conservación. Entonces como que ahí terminé de amalgamar lo que ya traía yo de casa con mi abuela, y empecé a ver un poquito más de cuestiones de la botánica en sí, y eso ya lo vine arrastrando hasta la actualidad, ¿no? Lo dejé un tiempo y ya se puede decir que ya ahora sí en mi vida adulta, ya con recursos propios, pues ya pude volver a retomar la actividad. Y al día de hoy pues ya tengo cerca de 11 años que la retomé ininterrumpidamente. Sí. Y pues me ha tocado participar en diferentes actividades, en diferentes proyectos relacionados con este tipo de plantas, ¿verdad? Oye, y fíjate que me parece muy interesante, eres promotor del cultivo de la flora desértica, o sea, ¿por qué decidiste enfocarte precisamente en la flora desértica? Porque muchas personas se van por el lado de los colores. Fíjate que por dos cosas. Cuando yo retomé la actividad, empecé a entrar a grupos de intercambio de plantas.
Nos empezamos a juntar diferentes personas, pues yo tengo un codito de esto, yo tengo un codito. Y empecé a ver que a varias personas les gustaban los cactus. Coditos son como... Sí, son pedacitos de las plantas, que puedes sacar raíz y lo plantas y crece otro ejemplar. Y entonces empecé a conocer una variedad de cactus más amplia, ¿sí? Entonces me empezó a llamar la atención las formas, las floraciones, incluso hasta el comportamiento de los cactus, porque al parecer, dice uno, son plantas muy estáticas que como no tienen hojas, como no tienen algo llamativo como muchas otras plantas, pues, pareciera luego que son inamovibles, ¿no? Y realmente no. Claro, porque de entrada dices, ay, pero eso no florea. Claro, o sea, también florean, o sea, también tienen sus flores, pero es diferente, ¿no? La apreciación de estas plantas. Aparte, por ejemplo, tú, no sé, hay plantas que tú ves y ya puedes predecir la floración. Dices, ya estamos en abril, ya va a empezar a haber flores aquí, flores allá. Sí. Y en los cactus no, cada especie tiene su tiempo. ¿Sí? Hay cactus columnares que no empiezan a florear hasta que no tienen cierta altura y cierta edad. Hay otros cactus, se le llaman cactus globulares, como las biznagas, que tienen floraciones más tempranas. Entonces hay otros que requieren ciertas condiciones. Si no tienen cerca ciertas especies animales o ciertas especies vegetales, no dan la floración, ¿verdad? Entonces son muy enigmáticos. Y la otra es de que son unas plantas que son muy resilientes, ¿sí? O sea, es una planta que tú puedes dejar ahí sin agua un año entero y la vas a volver a encontrar ahí. Oye, Edgar, ¿y dirías que este tipo de plantas sería como que una buena opción para iniciar un proyecto de un jardín escolar, por ejemplo? O sea, para los chicos, porque hablando a lo mejor de niños de primaria, secundaria, digo, porque pues las espinas y toda esta parte, pero también está la ventaja del riego, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Fíjate que son plantas que la espina intimida, ¿sí? Luego la espina tiene como que ese estigma de que es dañina, ¿no? Simplemente es una parte de la planta que hay que saber cómo trabajar con ella, ¿verdad? O sea, hay plantas que tenemos en casa que son muy bonitas por la floración, ornamentalmente son muy llamativas, pero son más peligrosas que los cactus. Fíjate. Sí, o sea, te digo, por ejemplo, hay una familia de plantas, las euforbias. Tienen una infinidad de formas, y todas tienen algo en común, producen un látex, que es irritante al contacto con la piel, incluso algunas llega a ser puede generar llagas. Hay una planta que nosotros en diciembre consumimos mucho, que es la nochebuena. Sí. Y la nochebuena pertenece a la familia de las euforbias. Entonces tú cortas una nochebuena y exuda un líquido blanquecino. Puede llegar a ser tóxico para niños, puede llegar a ser para las mascotas. Fíjate, y llenamos la casa, ¿no? Sí. Entonces, interior. Y no le tenemos miedo porque pues está muy bonita con la coronita roja, claro, ¿verdad? Y el cactus, pues conoces bien cuál es la parte de la que te tienes que cuidar, que es la espina. Claro. Con unos buenos guantes los puedes manipular. Y es una buena opción precisamente por lo que dices. Requieren poco mantenimiento. Sí. Y aparte es una opción muy buena para trabajar también con los niños. Luego ciertos tipos de emociones. ¿Sí? Son plantas que puedes ejemplificar. Yo ahorita te decía la resiliencia, ¿sí? Pero también la paciencia. O sea, si tú hablas de que un árbol no sé, a los 4 o 5 años ya está dando frutos, hay cactus que tienen que tardar hasta 10 años para poder dar su primera flor, ¿sí? Entonces dices, esto es como, luego a veces trabajar con los cactus es como el que cultiva el bambú. Luego te puedes llevar como este proyecto, no solo que esté en la escuela, ¿no? Sino que a lo mejor los chicos en su casa se lleven como parte de este proyecto y va a pasar la generación, etcétera. Si siguen ya como que con este cuidado, en ese proyecto en su casa, pues pueden ver maravillas, ¿no? Que es verlos florecer. Así es. De hecho, yo tengo algunas plantitas que ya florean. Y para mí cada año que dan su flor
es muy emocionante porque es algo que digo, chino, o sea, me tocó a mí la ventaja te regaló ese momento. de ese momento, que hay personas que en su vida lo van a ver. Sí. Sí, no es como, no sé, el rosal, que tú sabes que florea todo el año y con cuidados florea todo el año y cada año. Y en los cactus no. Hay cactus que su flor dura solamente una noche. Entonces, a veces Fíjate. tienes que estar atento para la hora en que la flor abre a su máximo esplendor, la ves a su máximo tamaño, porque nada más dura abierta así, no sé, 1 hora, 2 horas, y luego empieza a marchitarse. 2 horas. Sí, Qué maravilla. las especies de los Seleneserius. O sea, eres un privilegiado de poder ver. Sí, la es un floración. privilegio porque muchas veces esa planta nada más da una sola flor. A veces te da la suerte de que te da más flores y a veces hay años que no florean. Entonces realmente son regalitos que te van dando estas plantas. Por eso son, a nivel personal, para mí son muy llamativas. Sí, porque siempre tienen algo que regalarte. Sí. Sí, siempre hay algo nuevo que le ves. Sabes que ya trae un vástago aquí, ya trae otra plantita creciéndole aquí a un lado. Ay, esa no la tenía ayer. Entonces siempre te van dando algo, a pesar de que uno piensa que son plantas que están ahí estáticas como las piedras, ¿verdad? Sí. Entonces, pues de ahí viene todo este gusto. Así es. Oye, Edgar, y bueno, platícame, nos vienes a hablar un poquito de jardines con propósito. Sí. ¿Qué es un jardín con propósito? Porque pues comúnmente vemos un jardín como, pues, no sé, un lugar donde, un espacio de la casa, de cualquier lugar, con plantas, ¿no? Pero ¿qué es lo que le agrega esto de propósito? Fíjate que el jardín con propósito es un término que me saqué de la manga, ¿verdad? Realmente, Bueno, todo. No tanto para, sino es un proyecto. Sí. Sí. Es un proyecto que, pues de cierta manera he venido trabajando de unos años para acá, porque junté 2 cosas que me gustan. Sí. Una es esta parte holística y la parte botánica. Entonces, desde la parte del holístico siempre se habla del propósito, de la intención, que todo lo que hagas tiene que tener una intención. Para que luego todo el resultado gire alrededor de esa intención. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con un jardín? Sí. O sea, a veces vemos el jardín como que ese espacio de la casa que tengo que regar todos los días o que ya está lleno de hierba. A veces se convierte en un peso, pero nos olvidamos que es una parte de la casa sobre la cual gira mucha de la actividad de nuestra familia. Entonces, el jardín con propósito va enfocado a eso, que tú puedas diseñar tu jardín con una intención de origen. ¿Para qué? Para que tú puedas tener ese lugar de espacio para ti, para tu familia, ¿verdad? Entonces, ahí viene ese nombre. Ese nombre. Edgar, vámonos a un corte, ahorita regresamos. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Y bueno, Edgar, nos estabas platicando cuál era el significado del jardín con propósito. Sí, mira, como te comentaba, Ale, pues fue algo que te dije, surgió de fusionar estos 2 gustos que tengo, Sí. que es la parte holística y la parte de la botánica, ¿verdad? Entonces, de ahí surge esta idea de los jardines con propósito, que es crear un espacio dentro de tu casa con una intención, ¿sí? Ahí yo me fui mucho por este concepto que luego tienen en las culturas orientales, como lo es el jardín zen, que son jardines que no tienen plantas. Normalmente están hechos con piedra, con cierta simbología, porque son lugares que las personas utilizan ahí para la meditación, para la contemplación. Entonces dije, bueno, aquí en nuestra cultura occidental pues no somos tan apegados a ese tipo de pensamientos. Sí.
pero sí nos gustan los jardines. Claro. Y, No. y ya de por sí los jardines pues te evocan esta tranquilidad, ¿no? Así es. Y esta también como De hecho, conexión con en la parte ergonómica te dicen que cuando duras más de cierta cantidad de horas, creo que son 4 horas, frente a un monitor o una pantalla, para relajar la vista tienes que buscar un área que tenga un color verde, o si puedes salir a un lugar con vegetación, eso es lo mejor, porque la vegetación de manera muy intrínseca nos relaja, ¿sí? O sea, nos hace irnos, yo creo que a esos tiempos en los que vivíamos rodeados de vegetación, cuando pues el hombre era en las cavernas, ¿no? Entonces, partiendo de estos dos gustos y, te digo, y tomando estas ideas de los jardines dije, pues aquí podemos hacer algo más o menos similar, pero que las personas le den la intención al jardín para lo que lo quieren, ¿verdad? Si es un jardín, pues para pasar un rato en familia, que luego ya ves que casas que tienen patios muy grandes, pues puede ser un jardín donde puedas poner una mesita y pues el fin de semana que está toda la familia reunida, pues ahí salir a desayunar, o en la tarde hacer la carnita asada o algo, pero que tienes esa área del jardín. Incluso si, pues no sé, padeces alguna enfermedad, ¿no? También como, a lo mejor puedes hacer también un jardín como con estas plantas que pudieran, pues ayudarte en algún padecimiento, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahí, bueno, con empecé a investigar mucho sobre los tipos de jardines, y hay diferentes estilos de jardines. Sí. Por ejemplo, hay un jardín que es el mediterráneo. Sí. Y destaca precisamente porque en su construcción utilizan mucho ciertos árboles frutales como el granado, ciertos cítricos, pero y luego también adornan con muchas plantas aromáticas, como la lavanda, el romero, que algunas de esas plantas también tienen propiedades medicinales. Entonces, ahí ya tú le vas dando una intención a tu jardín, y es muy importante que ese espacio familiar tenga esa intención. ¿Por qué? Porque te lo conviertes en una parte viviente, sí, de tu hogar. Fíjate, ahorita que comentas eso, nosotros, bueno, en la escuela en la que estaba, ahorita acabo de cambiar de institución, de escuela o centro de trabajo. En esa escuela hicimos como un proyecto, pero únicamente lo que se sembró fue cempasúchil. Entonces duró 2 años, salían 3, 5 flores, ¿no? Pero los niños se emocionaban muchísimo, o sea, los niños fotografiaban muchísimo ese jardín, y bueno, no era un jardín que se viera que estaba florecido todo el año, pero en esa época unía mucho a la comunidad estudiantil. Por eso creo que es un proyecto muy noble. La mayoría de las veces se va por este pensamiento de, bueno, pues hay que crear el proyecto de un huerto, ¿no? Pero bueno, el huerto también requiere otro tipo de a veces de suelo, de cuidados, ¿no? Entonces, sí, de hecho un huerto es muy exigente. Es muy exigente, requiere un asesoramiento técnico más especializado, a diferencia de un jardín, ¿verdad? Muchas personas ahorita, pues normalmente tú compras tu casa y te dan un espacio por reglamento de construcción, tienen que tener un espacio para área verde. Muchas personas ahorita ponen plancha de concreto y ponen pasto artificial. Cada quien pues hace lo que quiere, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, tú estás privando tu hogar de un espacio en el que puede existir todo un ecosistema. Sí. Sí. O sea, nosotros vemos el jardín como que ahí hay plantas, pero nos olvidamos de que es un espacio viviente, hay un ecosistema, ¿sí? Todos los procesos bioquímicos que hay en un jardín te maravillan. O sea, tú ves las plantas, sí, pero para que esa planta se mantenga viva requiere la interacción con ciertos animales. Claro. Sí, principalmente insectos, algunos invertebrados, como las arañas, los escorpiones.
Pero también reptiles, por ejemplo, las chivillas, que luego las andamos matando porque se ven feas, ¿verdad? Pero si vieras cuántas plagas elimina una chivilla, o sea, es más efectiva que una insecticida en aerosol. ¿Sí? Y hay una relación simbiótica entre las plantas y estos insectos, estos animales. Y obviamente nosotros entramos también en esa simbiosis, a lo mejor no tan palpable, pero también estamos ahí. Pero lo que sucede también bajo el suelo es impresionante. O sea, tienes infinidad de microorganismos que degradan la materia orgánica, la convierten en nutrientes para las plantas. Tienes, por ejemplo, las lombrices, tienes ciertos insectos que se alimentan de la materia en descomposición, tienes hongos. Prácticamente es un lugar donde conviven los 5 reinos que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Sí. Y es un buen lugar como para enseñarle a los niños pues a cuidar el agua, a cuidar a otro ser vivo, que luego ahorita vivimos en una sociedad donde pues somos un poquito desapegados del cuidado de los demás, ¿no? Sí, o sea, nos centramos en lo que es nuestro y pues que el mundo ruede. Y ese pensamiento se lo estamos transmitiendo también a los niños. En cambio, si tú les inculcas a cuidar otro ser, ¿sí?, que requiere de tu cuidado, pues le estás compartiendo una enseñanza de vida que se va a llevar hasta su muerte, ¿verdad? Entonces es una actividad muy integradora en todos los niveles. ¿Sí? Por ejemplo, dices tú con niños, la actividad del huerto. Bueno, no era huerto, me dijiste que era un jardín de cempasúchil. Sí. Generó una identidad con los niños de la escuela. O sea, era su jardín de cempasúchil. Sí. Sí. Entonces, aquí tomándome la foto con el cempasúchil. Y a lo mejor ni siquiera saben qué es el cempasúchil, ni siquiera saben de dónde viene, pero ellos vieron crecer la planta, vieron los brotes, vieron crecer los tallos, y en algún momento empezó a salir el pompón de la flor de cempasúchil. Entonces, si te fijas, ahí se hizo comunidad, y al menos en ese momento todos tuvieron ahí algo en común por lo que preocuparse, por lo que estar cuidando, que a veces no lo ves en otras actividades. Oye, Edgar, y bueno, es que muchas veces pensamos que tener un jardín nada más es, pues, plantar, ¿no? Pero, ¿qué consejos puedes dar para iniciar un proyecto así? O sea, informarnos acerca de qué específicamente. Digo, porque a veces estamos como aferrados a que no, vamos a poner aquí unos rosales, y resulta que ahí los rosales pues no se pueden dar, ¿verdad? Así es. Yo tengo pleito con los rosales, ¿verdad? Perdón. Pues entonces, sí, cada rosal que planto, cada rosal que se me muere, ¿verdad? Entonces, y yo sigo armado. Pero ya descubrí cuál es el problema. O sea, la ubicación de mi casa pues no juega bien con la iluminación y con la intensidad del sol que le pega. Entonces, en tiempo de calor, por mucho que los riegue, le da muy fuerte el sol, entonces los quema. No toleran. Y como las casas de los lados, yo vivo en un fraccionamiento, luego a veces tienen ciertos reglamentos de códigos de color, las casas tienen que ser blancas. Entonces, pues la casa de enfrente es blanca, la de un lado es blanca, y hace cuenta que tiene espejos. ¿Cómo se quema? Pues se quema. Entonces, si mis cactus sobreviven porque los tengo en un área un poquito más reservada, pero lo que es donde están los rosales, no. Entonces, esa es una de las cosas que hay que conocer. ¿Sí? Que la ubicación en la que yo voy a poner mi jardín, qué tanta iluminación recibe, a qué horas del día recibe la mayor iluminación, y si esa iluminación no corresponde con la posición en la que el sol hace que recibamos con mayor intensidad los rayos ultravioleta, porque queman las plantas. ¿Dónde vienen los vientos dominantes? Porque luego a veces ponemos plantas y resulta que son lugares donde pasa mucho el aire. Sí, oye, a veces hay lugares que tienen una corriente impresionante, o sea. Y luego pues andamos sufriendo porque, oye, es que está el pelo en el árbol. Pues es que ahí haces una corriente porque tienes un viento dominante
y necesitas ponerle ahí una barrera o algo que lo ataje para que no te lastime la planta. O sea, el tipo de suelo. O sea, muchas veces compramos la casa y muchas veces tienen mucho caliche. ¿Sí? Caliche. Sí, es un tipo de material que usan para rellenar y y compactar. Sí. Es como si fuera tierra. Pero con la humedad se vuelve muy chicloso. Entonces no es apto para plantar. Sí. Muy bien. Bueno, Edgar, vámonos a un corte. Ahorita continuamos. Muy bien. Ya estamos de regreso y recuerden que estamos a través del 96.3 FM de Radio Torreón y también por Torreón TV, canal 28. Y estamos hablando de jardines con propósito con el maestro Edgar Nahuali, quien es promotor del cultivo de cactáceas, bueno, de flora desértica. Y bueno, Edgar, ¿cuál ha sido como ese proyecto que más te ha dejado, no sé, satisfacción, alguna experiencia? Fíjate que el proyecto que más satisfacción me ha dado está ligado un poquito a las plantas, pero está más enfocado en la fauna del desierto. En el año 2003, como te cuento, yo estaba en la secundaria, precisamente en tercer año de secundaria. Sí. Hicimos un proyecto de conservación. Pues digo, más o menos todo este rollo de la conservación yo lo vengo arrastrando desde hace muchos años. El proyecto era, yo me armé mucho en hacer un tortugario, porque yo siempre quise tener una tortuga de tierra. Pero en mi casa me decían, no, es que las tortugas están en peligro de extinción. No puedes tener una tortuga. Entonces dije, bueno, vamos a colectar tortugas y hacemos Pues fíjate que tanto me armé que el maestro Recio, pues aceptó, dijo, no, vamos a hacer un tortugario. A él también le gustan las tortugas, ¿verdad? Y empecé a cazar tortugas así con gente que yo conocía que tenía tortugas. Señora, dóneme su tortuga, mire, estamos haciendo este proyecto. Hicimos un tortugario precisamente en el área, en el jardín botánico que le correspondía a mi grupo. Ahí en un espacio chiquito hicimos un tortugario y pusimos, creo que fueron 5 tortugas, un macho que ese yo lo conseguí y 4 hembras de diferentes edades y tamaños. Y fíjate que logramos que se reprodujera el macho con las tortugas y que eso es bien complicado. Sí. Es bien complicado, o sea. Entonces nos ganamos un premio a nivel, de hecho lo inscribimos en un concurso a nivel estado de proyectos ecológicos para escuelas secundarias y ganamos el primer lugar. Sí, que por cierto nunca me dieron mi diploma, pero nos ganamos el primer lugar. Y fíjate que logramos la reproducción viable, sobrevivieron 5 tortugas de una ovoposición de, creo que fueron como unos 20 huevos, logramos rescatar 5. Ahí se quedaron en la escuela. Ya cuando el profesor se jubiló, pues recogió las tortugas y él tenía las tortugas ahí en su casa, ¿verdad? Porque de repente iba a visitarlo y ahí les hizo un corralito ahí con cemento abajo para que no se fueran. Pero bueno, lo impresionante es que pudieron crear este ecosistema apto para, o sea, para un ser vivo. Fuimos bien meticulosos a ver qué especies de plantas hay donde viven las tortugas. No, pues que nopales. Sí. Vamos a poner nopales. ¿Pero de cuáles nopales? No, pues vamos a conseguir nopal verdulero para que les sirva de alimento y no tenga tanta espina. Digo, pensando nosotros que se pudieran espinar en la inocencia de esos años, ¿verdad? Nopales, cactus columnares, piedra, o sea, no, de hecho fue por ahí anda un video, ¿verdad? De hecho luego a ver si lo puedo rescatar, porque hay un video de todo el proceso de la construcción, fíjate. Ese es el proyecto que yo siento que más... Y te marcó, pues te ha marcado en la vida, ¿no? Porque desde ahí pues vienes arrastrando como este gusto. Sí, entonces, y toda raíz de esta parte del gusto por el desierto. Hace rato me preguntabas que, pues, ¿por qué lo desértico? Pues es que eso es lo que vemos
Sí. todo el tiempo. Y no lo valoramos también. Y no lo valoramos, o sea, vivimos rodeados de cerros y créeme que si tú sales a ver al cerro a una caminata, ahorita que está de moda el senderismo. Bueno, que ahorita ya no es legal ir al cerro por ejemplo, No, de hecho nunca lo ha sido. A saquear pero por ejemplo, la flora, ¿verdad? Pero... Si tú vas, o sea, por ejemplo, ahorita que está de moda el senderismo, o sea, puedes aprovechar y todos llevamos el celular, en lugar de estar tomando selfies, oye, pues tómale una foto. Apreciarlo, simplemente a lo que a está verlo, ahí. ¿no? Contemplar. Sí, o sea, contempla, o sea, de que de repente vas y están las plantitas todas secas, pero con sus florecitas ahí porque les cayó una lluvia. Sí. Y aprovechan, ¿verdad? Y sueltan sus florecitas y sueltan sus frutos. Y es algo que no siempre lo ves. Uh-huh. Como te digo, no es lo mismo tener un rosal que todo el año te da flores, a ver un cactus. Que te regale un momento precioso. Y que para el cactus... ¿Quién sabe cuándo? Y que para el cactus es un momento importante. Sí. O sea, luego es como el niño que te invita, ven a mi cumpleaños. Y dices, pues una fiesta de cumpleaños, pues sí, a lo mejor tú lo ves como cualquier cosa, pero en ese momento para ese niño es muy importante. Claro. Lo mismo con los cactus. Uh-huh. Una flor que te regale, para el cactus es un momento muy importante, porque para él representa la supervivencia de su especie, ¿verdad? Oye, Edgar, ¿y qué le dirías a esas personas que dicen, yo no tengo mano para las plantas, así es que por eso no lo hago? Fíjate que... Cada planta es distinta. Cada planta requiere sus cuidados. Sí hay personas que sí, de plano, o sea, lo que planten nomás no se da. Pero es falta de cuidado. Sí. Sí. Realmente las plantas son muy agradecidas con los mínimos cuidados. No requieren mucho, o sea, una planta muy exigente lo único que te pide es riego. Aflojar su tierra de vez en cuando, cambiarla de maceta. Cuando tiene pues ya ciertas características que dices, no, pues ya necesita cambiar la maceta. Sí. O a veces por sentido común, y esa planta tiene 10 años en esa maceta, pues ya te está pidiendo a gritos. ¿No? Sí, entonces, realmente te digo, no se requiere mucho. No es una actividad que requiera los grandes conocimientos, ¿sí? Pero sí requiere un compromiso. Porque yo te decía ahorita, yo tengo descuidadas mis plantas. ¿Por qué? Pues porque por exceso de trabajo, ya a la hora que llego, ya no las riego. Y así ya se fueron 3-4 días. Y hay plantas que a veces no te aguantan ese ritmo de falta de riego. Uh-huh. Los cactus, porque son muy resistentes a la sequía. Es su naturaleza, es su característica principal. Uh-huh. Pero por eso te digo, es un compromiso. Hay plantas que si no las riegas diario... O por ejemplo, hubo un tiempo que se puso de moda el cultivo de las orquídeas. Uh-huh. Y había personas que tanto les gustan las orquídeas que tenían que poner un humidificador en su casa, tenían que cambiar las condiciones de humedad adentro porque si no la orquídea no sobrevive. Es una planta que viene de la selva tropical. La traes aquí al desierto donde no se conserva la humedad en el ambiente. No va a sobrevivir. Oye, y aparte, o sea, porque, digo, no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero si ya tienes aquí algo que se puede dar, ¿por qué no aprovecharlo, no? Fíjate que es falta de fomento, y o sea, es una cultura. Realmente no tenemos en la región la cultura de valorar los recursos naturales que nos rodean, ¿sí? O sea, lo vemos, tú sales a 5 minutos a cualquier carretera de aquí de Torreón y lo primero que vas a encontrar, pues sí, son los mezquites. Pero todos los mezquites están llenos de bolsas, están llenos de botellas, sí. O sea, no tenemos esa cultura de proteger la naturaleza. Entonces, como no nos interesa mucho la naturaleza local, pues no le vemos la importancia. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo traje este ejemplo. A ver, platícame un poquito, ¿sí? de este. Vamos a ver. Entonces, lo ponemos así. Mira. Por ejemplo, aquí. Platícame, ¿qué hay aquí? Mira, aquí tenemos, de hecho hace unas cuantas semanas terminamos un taller. Uh-huh. Que se llamó taller de jardinería para hombres, ¿sí? Entonces, en este taller lo hicimos precisamente con ese nombre a propósito.
porque en la actualidad la jardinería está muy vista como que es una actividad netamente de las mujeres. Cuando no es una actividad unisex, de hecho cualquier persona de cualquier género y cualquier edad la puede practicar. Entonces nos enfocamos mucho en el cultivo de las cactáceas, para resaltar esta cuestión de la resiliencia y muchas veces pues de ciertas situaciones sociales ahí que luego arrastramos los hombres. Entonces el proyecto final era construir unos terrarios con base a la teoría del paisajismo y del diseño de jardines, ¿verdad? En general. Y hicimos estos terrarios. ¿Y qué es lo que...? Entonces aquí este diseño yo lo hice. Aquí tenemos, es una equinopsis, es un cactus sudamericano, ¿sí? De hecho esta es una variante, se le llama crestada. Ahorita ya cambió. Antes estaba como una cresta, pero ya como creció más la planta, ya cambió, ya no está en la variante crestada. Y ahorita está adoptando otra variante que se llama variante monstruosa. Estas dos variantes que te estoy diciendo son malformaciones genéticas de la planta. ¿Sí? Entonces, de repente la planta, durante el proceso de crecimiento, como que su mismo sistema se aloca y dice, no, pues sabes que ya voy a dejar ahora quiero ser quiero ser una cresta. Y empieza a crecer de manera anormal. Este tipo de cactus debe de crecer como una pelotita. Ah, ya. ¿Sí? Entonces esto dista mucho de ser una pelota. ¿Y en la macetita qué tenemos? Y aquí tenemos un cactus que se llama, cactus espina de papel. ¿Sí? De hecho la peculiaridad es de que tiene estas espinas. Sí, parecen como de papel. Como si fueran de este tipo de... Ay, ¿cómo se dice? No recuerdo, era un tipo de papel, tipo papel pergamina. Entonces, de hecho, esta planta es local. La encuentras acá para el lado de las sierras del Sarnoso, por allá. Y esta pues es una... no es una sábila, no pertenece a la familia de los aloes, es familiar de los aloes, pero esta se llama Haworthia. Le llaman muchos sábila cebra, pero realmente no es una sábila. También viene de allá del lado de Madagascar, de parece África. bastante una sábila. Sí, de hecho tiene la misma forma de crecer, se reproduce igual, o sea, lanza una varita con flores como las sábilas. Sí. De hecho, te digo, son plantas africanas que tienen una forma muy común con las sábilas. Y pues aquí las han traído porque se ven bonitas. De hecho, se usa mucho para diseños ornamentales de macetitas de recuerdos y cosas así. Entonces digo, esto yo lo hice. De hecho, aquí el concepto era pues integrar precisamente las formas. ¿Sí? Si tú te fijas, pues tenemos varias formas ahí un poquito irregulares. Entonces, pues ahí ahorita las vamos comentando. Muy bien, vámonos a un corte. Ya estamos de regreso y bueno, estamos por concluir el programa que ha sido maravilloso. Me ha encantado todo esto que compartes, maestro, sobre todo de las cactáceas, ¿no? Esta parte que comentas de la resiliencia es un tema muy amplio y oportuno para abordar con los chicos ahorita, ¿eh? Sí. Sí, me parece un proyecto muy viable para poner en práctica en las escuelas. Sí, ¿verdad? Te digo, de hecho es y no se requiere también como que tanto inversión, cuidados, a lo mejor sí sus cuidados, pero digo, ya es propia pues el ecosistema de las plantas, ¿no? Entonces, así es. De hecho, hace rato me preguntabas qué eran los coditos, ¿verdad? Sí. Y te digo, los cactus tienen una capacidad muy buena de reproducirse por fraccionamiento. O sea, tú un cactus le puedes, hay unos dependiendo la forma, pero hay ciertos cactus que tú los puedes cortar
en dos partes, los dejas que cicatricen, los vuelves a poner en tierra, vuelven a generar raíz, y entonces las dos partes te empiezan a generar más ejemplares de la misma planta. Se empiezan a reproducir una parte por clonación y la otra pues sigue creciendo de manera normal. Entonces realmente son plantas que puedes optimizar mucho el uso de la planta como material de trabajo, ¿sí? Oye, Edgar, y bueno, me estabas platicando que estás próximo a tener un taller, Sí. ¿verdad? Este taller se va a enfocar en las cactáceas, en los jardines, ¿en qué? Fíjate ¿Qué que enfoque tiene? el primer módulo se enfocó en las cactáceas. Ahorita este segundo módulo ya lo vamos a trabajar con este principio que vimos que eran los jardines con propósito. Entonces se trata de precisamente aprender a crear jardines en diferentes escalas, ¿verdad? Sí. De hecho nosotros vamos a verlo en escalas de macetitas de, no sé, 30 centímetros de largo por 10 o 15 de ancho. Ya. Pero vamos a ver los principios necesarios para que pues lo pueda replicar en una superficie más grande, ¿verdad? Realmente los principios es lo mismo. Los principios que usamos en el taller anterior para generar estos terrarios los puedes aplicar perfectamente de la misma manera para crear un jardín de xerófilo. Sí. ¿Sí? Entonces es la misma dinámica que vamos a aplicar aquí. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, pues vamos a estar viendo los diferentes tipos de jardines que son más comunes en la actualidad. Yo te mencionaba hace rato el jardín zen, que pues es de corte oriental, pero pues también vamos a ver teoría de los jardines europeos, por ejemplo el jardín inglés, el jardín francés, que son luego estos jardines que queremos reproducir nosotros en casa con áreas empastadas y árboles. Ya. Sí, pero también tenemos otro que mencionamos hace rato, que era el jardín mediterráneo, ¿verdad? Muy presente el uso de las plantas aromáticas, ciertos arbustos frutales, la incorporación de las macetas de terracota o adornos de terracota y el encalado blanco. Pero también vamos a ver pues los jardines tropicales, los jardines xerófilos. Digo, todo va a ser a escala, pero realmente perfectamente reproducible a una escala más grande, ¿verdad? Y bueno, me comentabas que este proyecto está enfocado para el público masculino. Así es. Este taller que va a comenzar, ¿va a ser solamente para hombres también? Fíjate que debido a que en el primer módulo tuvimos mucho interés también por parte del público femenino, esta vez decidimos hacerlo mixto, sí. 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 Sí, porque aparte también tiene sentido que pues justo para la difusión, ¿no? Para que sea mayor la difusión. Entonces ya esta vez va a ser mixto. Iniciamos el sábado, lo estamos dando los sábados. Sí. Vamos a iniciar el sábado 12, ¿sí? En un horario de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde, máximo 8, ¿sí? Porque algo que nos topamos en la misión anterior fue de que de repente algunas prácticas te llevan un poquito más de tiempo. Entonces ahí pues estamos dejando ahí una media hora de holgura por si alguna práctica se tuviera que extender. Oye, ¿y las sesiones dónde las realizan? ¿Son como en algún espacio abierto? Estamos desde el módulo anterior. Estamos trabajando con lo que es en las instalaciones de Cafetita. Ahorita ya vamos a arrancar ahí en las instalaciones de Avenida Escobedo. Es Avenida Escobedo 324. Estamos adelantito de la Donato Guerra. ¿Sí? Entonces. Pero también tienen como otras en otros lugares, ¿no? Me vi por ahí que creo que tuvieron como un cierre en un lugar público. Sí, el cierre nos hicieron la invitación ahí a Moreleando. Y ahí estuvimos en la Morelos. Ahí fue el cierre. De hecho ahí fue cierre y también fue acto de demostración. La gente que va pasando ahí ya
Algunos se llegaron ahí a preguntar, otros pues nomás miraron de lejos, pero ahí tuvimos esa... Oye, Edgar, ¿y también creas contenido o algo así? ¿Subes información, compartes información de algo? ¿En dónde te pueden ubicar para quien pues esté interesado en empezar un proyecto así, ¿no? Ya sea en las escuelas o de manera personal. Sí, fíjate que antes teníamos una página que se llama La Biznaga, pero luego ya empecé inactiva. Sí, entonces ahorita no he activado la parte de las redes sociales, porque te digo, yo estaba haciendo esta actividad un poquito más a nivel personal, ¿sí? O sea, prácticamente era una actividad doméstica. Ahorita ya a partir de los talleres, pues a lo mejor ya voy a tener que abrir este espacio de las redes sociales. Sobre todo para compartir información valiosa, sí, ¿no? De cuidados, a lo mejor personas que te empiecen como a seguir o a interesarse por este contenido para que la difusión pues sea mayor, ¿verdad? Tenga mayor impacto. Porque créeme que hay mucha falta de información. Yo he visto, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, muchos videos que suben y muchas veces la información que te dan no es correcta. Pero ¿hay algún portal, algún lugar donde puedas decir, pues si quieren comenzar un proyecto así, pueden informarse en tal, así, no, ChatGPT, ¿no? Pues mira, de hecho aquí hay yo estuve asistiendo hace algunos años, que era la Asociación Lagunera de Cactología. Ya. De hecho ellos te dan ahí ponencias sobre precisamente especies vegetales del desierto. Son muy buenas, de hecho la mayoría de las personas que están ahí tienen muchos años ya en este mundo de la cactología, como ellos le llaman, porque pues realmente es todo un estudio. Digo, pues los cactus son plantas que tenemos nativas de nuestro continente, y pues estamos hablando que vienen desde Canadá hasta Argentina, ¿verdad? Y hay de diferentes formas, tipos, tamaños, colores y hasta sabores. O sea, nosotros conocemos estos cactus, pero hay cactus que son trepadores, hay cactus que viven colgando de los árboles. Uh-huh. Entonces hay mucha variedad. Entonces sí hay, también el Museo del Desierto genera contenido sobre la conservación, cuidado de algunos cactus. Sí hay creo que la UAC también tiene ahí un jardín botánico. Sí. Sí. Algunas empresas particulares pues también tienen ahí estos proyectos de difusión. Estos espacios de Así difusión. Es. Entonces realmente sí hay muchos ¿De dónde, pues a dónde acudir para, sí, sobre todo para como una especie de capacitación? Así es. Capacitación. Nada más que te digo, es esta falta de difusión y también esta falta de cultura, ¿verdad? Sí. Porque sí hay muchos lugares donde acudir. Oye, Edgar, y ahorita me llamó la atención las piedras, no sé, las macetas, todo esto que acompaña a las plantas también es importante, ¿verdad? O sea, es lo que hace que se cree el ecosistema. Así es. Como te decía yo, nosotros en el taller trabajamos el cultivo de la planta en maceta, pero también vimos cómo construir este tipo de macetas con diseño, y nos inspiramos en lo que es en el paisajismo, ¿verdad? Entonces jugamos mucho con lo que es como dices tú, el uso de la piedra, el uso, de hecho, por ahí si tú ves en la maceta, como un cristal aquí. Hay un cristal, lo que te decía de esta parte de intencionar, ¿sí? Sí. Puedes darle una intención, no nada más que sea un elemento decorativo, sino que pues lo puedes transformar también en un espacio, por ejemplo, dentro del holístico, uh-huh, pues en un espacio energético, ¿verdad? Y te digo, nosotros tomamos parte del paisajismo para jugar ahora sí que con la composición. ¿Sí? En el taller trabajamos mucho esto de la composición, la sustracción de las formas, la generación de volúmenes para generar ambientes. Uh-huh. Entonces esta maceta, pues si te fijas, tiene ahí diferentes niveles, tiene
De hecho, por aquí hay también una plantita bueno, aventurera. Esa está creciendo ahí por cuenta propia. Pero realmente todo está, y la construcción desde abajo de la maceta, todo trae un orden. O sea, hay piedras, hay arena, o sea, diferentes elementos para facilitar que la maceta trabaje como debe de ser. Sí. Oye, Edgar, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información, por visitarnos y sobre todo por tener esta pasión por la preservación de la flora desértica. No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación, esperemos seguir estando por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y bueno, por ahí nos vemos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Yo soy Ali Díaz, bye.